Las recientes declaraciones del señor Mulino, que contienen una diatriba contra un grupo de jóvenes diputados que a su leal saber y entender votaron en contra de la ratificación del señor Dino Montt, es un hecho que muestra una elevada intolerancia de quien ocupa el cargo político más importante en este país. Y esa forma de autoritarismo marcado que pudimos ver en las declaraciones del señor Mulino nos demuestran que estamos frente a un gobierno con elevados rasgos de autoritarismo, que son peligrosos para un país que quiera caminar por el sendero de una real democracia. Pero ese no es el único problema de los planteamientos recientes del señor Mulino. Los mismos estuvieron plagados de elementos que no son verdad, que no tienen asiento en la realidad. El señor Mulino señaló que, en su opinión, el señor Montt, si había alguna vez hablado de cambios paramétricos, había sido en el 2005. Todos los panameños sabemos que en el programa de la señora Cabral, cuando entrevistaba al señor Montt, él mismo declaró hace muy poco tiempo que las medidas paramétricas eran prácticamente inminentes. Es decir, que aquí había que pensar en elevar la edad de jubilación, en elevar el costo de la cuota que el obrero tiene que poner mes a mes para optar por una pensión, agrandar el tiempo en que tiene que cotizar por más años y reducir el cálculo de la pensión, o sea, el monto a recibir de la pensión de los que se van a pensionar por primera vez. Pero llegó, y cualquiera puede ver ese programa, cuando él le contesta, el señor Montt le contesta a Sabrina Cabral que es posible que haya que reducir las pensiones de quienes ya están pensionados entre un 40 y un 50%. Entonces, no es cierto que el señor Montt hablaba antes de medidas paramétricas y ahora no habla de medidas paramétricas. Este país necesita la verdad y no que se oculte los hechos que están sobre el tapete. Pero esto va más allá. El señor Mulino ha señalado que, en su opinión, que es la suya, que los que nos oponemos a las medidas paramétricas no tenemos propuesta. Y sí que la tenemos. Quizá le molesta a alguien que quiera hacer un gobierno puramente de empresa privada, pero que son posibles medidas reales. Empecemos por la primera. Según la información de la Dirección General de Ingresos, en su último boletín sobre los impuestos señala que en el 2022, último año para el cual existen cifras, el sector empresarial, señor Mulino, generaba a este país una evasión fiscal, o sea, se quedaban con impuestos del pueblo panameño por un monto de 7.800 millones de balboas. Eso es corrupción, señor Mulino. Entonces usted tiene que darle la orden a su ministro de Economía y Finanzas, que es el jefe precisamente de la DGI,
que se lance una campaña dura, fuerte, haciendo cumplir la ley, porque a usted le toca cumplir la ley, usted es un funcionario público, de empezar a recoger esos fondos que se pierden por la evasión. Y empezamos a encontrar soluciones para la Caja del Seguro Social, para la salud y para la educación. De hecho, segundo elemento, quizás no le gusta a sus amigos de la PEDE, pero las estadísticas panameñas señalan que hemos tenido que inventar una extraña categoría estadística, que son los trabajadores informales de las empresas formales. Son trabajadores formales en empresas formales, pero son informales porque sus empleadores probablemente les retienen la cuota, pero ni siquiera los inscriben en el Seguro Social. Eso es un delito, señor presidente. Un delito penal. Y yo creo que si hay la voluntad de mejorar la finanza de la Caja del Seguro Social, hay que recoger ese dinero. No se trata de morosidad, se trata de evasión. Y es tan grande que la OIT en su informe actuarial señala que de cada 100 trabajadores de la empresa privada, 25 son evadidos de la Caja del Seguro Social. Eso es corrupción, señor presidente. Y si vamos a actuar contra la corrupción, hay que empezar a buscar esos fondos. Tercer elemento. Quizás no le gusta a alguno, pero es la realidad, es la verdad. Son fondos que se pueden recuperar. De hecho, según la OIT, de nuevo, no son datos inventados, son datos de la OIT. Los fondos de la Caja del Seguro Social logran una tasa de rendimiento anual de apenas 4%. Fondos que están en bancos privados, fondos que están en bancos del Estado. Sin embargo, cuando uno ve, la tasa de ganancia de los bancos es de 8%. Entonces es fácil hacerse rico usando la plata de los asegurados a un 4% y sacando una ganancia del 8%. Eso es corrupción, señor Molina. Una forma de corrupción. Además, tenemos que ver qué vamos a hacer con los que podemos llamar que son informales puros. En muchos países han encontrado la solución, señor Molina. Y es que el Estado responsable de la salud pone la cuota en la seguridad social que tiene que ver con salud y lo que aporta el informal que se está informalizando, de hecho, lo que pone es para su futura pensión. Y se logra avanzar en un principio, señor Molino, que se llama el principio de la universalidad, que responde al hecho que la seguridad social es un derecho humano. Hay otras cosas por hacer. ¿Qué hacemos con esos muchachos que andan repartiendo cosas por toda la ciudad, que responden a una sola empresa, que esa empresa los evalúa, que esa empresa les da instrucciones, pero no los reconocen como asalariados y no tienen derecho a seguridad social? ¿Está usted dispuesto a empezar a corregir esas formas de corrupción para que empecemos a salvar la Caja del Seguro Social? Estamos hablando de dónde encontrar fondos. Nosotros, yo quisiera aquí señalarle lo siguiente. Aquí yo hice un cálculo, hicimos un aparato, una herramienta, como le llaman, y resulta ser que reduciendo en 1.5 o 2% la evasión tributaria, eliminando esa idea aberrante de que en este país puede haber trabajadores informales en las empresas formales, elevando en aproximadamente 2 puntos porcentuales la renta, 2 o 2.5 porcentuales los rendimientos de la Caja del Seguro Social, empezando a que algunos informales empiecen a formalizarse,
Los resultados financieros son importantes, señor Molina, a tal extremo que los 14.000 millones de Balboa en los próximos 10 años, de los cuales habla la Junta Técnica Actuarial, se resuelven. E incluso quedan fondos para volver a hacer lo que éramos, un modelo de beneficio definido con capitalización parcial. Creo que lo importante, y yo aquí lanzo un reto a la empresa privada, que hagamos un debate público abierto entre las medidas de la empresa privada y las medidas que nosotros como técnicos podamos hacer para que la población se entere, para que hagamos una batalla de ideas, para ver cómo van a poder demostrar ellos que tienen que seguir sacrificando a la población para beneficiarse cuando hay medidas financieras que pueden resolver el problema. Yo alerto al país, frente a un gobierno con rasgos autoritarios, necesitamos conciencia, necesitamos organización y necesitamos movilización.